preguntas los activan. Ya estamos listos, doctor. Comenzamos a grabar ya. Bueno, muy buenas tardes. Hoy tenemos una sesión del instituto que realmente nos llena de alegría porque el expositor va a ser nada más ni nada menos que el doctor Julio Altamira Gijena, el director honorario de este instituto y a quien todos le tenemos un inmenso respeto y por sobre todo afecto. Entonces, el jus variandi en los contratos administrativos va a ser el tema de su disertación, que es un tema importantísimo y permanentemente evaluado y analizado, porque si bien es un rasgo característico en los contratos administrativos, es un rasgo que se presta a abuso y a mal uso y a excesos. Así que, doctora Altamira Gijena, muchas gracias por su exposición y acá lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, doctor Palazzo. Como usted siempre, muy generoso y por eso me ha permitido y me permite ahora disertar. Esta disertación, ¿se escucha bien? ¿Se escuchan bien? Bueno, esta disertación no solo se va a referir a la teoría jus variandi en la contratación administrativa, sino que además haré conocer distintos hechos que han sucedido durante los 57 años que ejercí la profesión de abogado, en el que generalmente la mutabilidad del contrato se ha producido por razones de interés público, pero en algunas oportunidades se hicieron para beneficiar al contratista o para perjudicarlo. Lo mismo sucedió con relación a los empleados públicos, aduciendo siempre el jus variandi. Introducción. Actividad contractual de la administración pública. Es por todos conocido que los órganos estatales se vinculan entre sí mediante relaciones jurídicas, cuyas voluntades intervinientes apuntan a un mismo fin. O sea que tienen finalidades coincidentes, como cuando la Dirección Nacional de Vialidad, la provincial y la municipal se vinculan entre sí con la finalidad de colaborar para la ejecución de una obra pública. Por ejemplo, la construcción de un camino, la construcción de desagües, de cloacas, etc., que van a beneficiar a la comunidad. En este caso, la doctrina en general acepta que la relación jurídica entre órganos es de naturaleza contractual y para algunos administrativistas son los únicos contratos los que se pueden nominar administrativos, ya que hay quienes niegan la existencia de estos contratos cuando uno de los sujetos intervinientes es un particular. En otras oportunidades, un órgano de administración se vincula con un particular para la realización de una obra pública o para la prestación de un servicio público. Y en este caso, hay autores como Sayagues Lazo que sostienen que hay intereses contrapuestos. En cambio, otros, como Del Piazzo, afirman la existencia de fines diversos sin necesidad de que sean contrapuestos, opinión que comparto, ya que ambas partes desean que la obra se realice o que el servicio se preste. Diferencia entre los contratos regidos por el derecho privado y el derecho administrativo. García de Enterría y Tomás Ramón Fernández sostienen: los contratos civiles suponen esencialmente la existencia de los contratantes en un pie de igualdad, mientras que en los contratos administrativos las partes se reconocen desiguales en la medida que una de ellas representa el interés general, el servicio público, y la otra solamente puede exhibir su propio y particular interés. La presencia del interés público determinará entonces que el contratante de la administración, titular del servicio público, no esté obligado solamente a cumplir su obligación como lo haría un particular con otro particular.
sino que, por extensión, lo esté también a todo lo que sea absolutamente necesario para asegurar el funcionamiento regular y continuo del servicio público, con el cual consiente en colaborar. La Administración, por su parte, lo estará igualmente, más allá de lo que es propio del derecho común, a indemnizar al contratista en caso que la ampliación de sus obligaciones cause a este un perjuicio anormal que no podría razonablemente prever en el momento de contratar. En los contratos regidos por el derecho privado, las partes son jurídicamente iguales y tienen amplia libertad para su formulación, su ejecución y la finalidad del mismo, ya que existe el principio de pacta sunt servanda, que viene del derecho romano y significa que ambas partes están obligadas a cumplir el contrato porque sus cláusulas son ley y, por lo tanto, deben respetarse como la ley misma. Los derechos y obligaciones contraídas son inmutables, ya que solo excepcionalmente se pueden modificar, y hace al principio de seguridad jurídica y a la previsibilidad. Además, lo que el mutuo consensus ha formado, solo el mutuo disenso lo disuelve. En el derecho privado rige el principio de autonomía de la voluntad y la teoría del equilibrio e igualdad de intervinientes en una contratación, siguiendo lo establecido en el Código de Napoleón, que se asentaba en la libertad del consentimiento prestado por quienes suscribían el contrato. Todo podía ser objeto de contratación, salvo lo expresamente prohibido en virtud de lo establecido por el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional. En otras palabras, en el derecho privado rige el principio de equilibrio, de la igualdad de las partes, de la autonomía de la voluntad. El jus variandi. Los estudiosos del derecho administrativo aceptan que una de las diferencias existentes entre los contratos regidos por el derecho privado y los regidos por el derecho público está en las prerrogativas a favor de la administración pública, en virtud que el Estado debe procurar siempre el bienestar general. Es por esta razón que la doctrina general reconoce que la administración tiene potestad para modificar los contratos que suscribe, y esa modificación puede consistir en un aumento o disminución del volumen o cantidad de obra, en su duración, en las condiciones en que se va a ejecutar el contrato, pudiendo también llegar hasta la rescisión del contrato por razones de interés público. Escola dice: si el principio de inmutabilidad impera en todo el derecho privado, en el derecho administrativo pierde su trascendencia para dar lugar justamente a un principio opuesto, que es el de la mutabilidad de relaciones contractuales administrativas, como reserva otorgada a la administración pública, lo que significa la quiebra en el derecho público y una estricta y rigurosa aplicación de la regla pacta sunt servanda. Si bien algunos autores entienden que el principio de inmutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia derivada del poder de dirección y control que en tales contratos tiene la administración pública, lo cierto es que el fundamento del poder de la administración para modificar los contratos administrativos que celebra no es otro que el que resulta de la necesaria atención del interés público confiado a su gestión. Coincido con el extinto profesor Versailles cuando enseña: el interés público que constituye en principio la causa de los contratos administrativos no se satisface si los supuestos derechos que estuvieron presentes al celebrarlos se modifican en tal forma que las acciones o prestaciones convenidas se tornan inactuales, inoperantes o contraproducentes para la satisfacción de ese interés general.
En esta línea de pensamiento, Fraga dice, consecuencia también de la primacía que en el contrato administrativo tiene el eficaz cumplimiento de las atribuciones del Estado, es la que, cuando para lograr esa eficacia se haga indispensable la modificación de las prestaciones convenidas, ya sea aumentándolas, disminuyéndolas o poniéndoles fin, debe la administración poderlo hacer. Es una de las prerrogativas que tiene el Estado, el poder de modificar unilateralmente las cláusulas del contrato en razón de que la administración pública tiene que velar por la satisfacción del interés general. Acerca de la posibilidad de variar algunas cláusulas del contrato, la doctrina se encuentra dividida, ya que una parte de ella, de la que participo, afirma que lo puede hacer siempre y cuando esté previsto en la ley, en un reglamento o en el contrato, porque la administración es sublegal y por lo tanto no puede actuar libremente, sino que solo puede hacerlo lo que las normas legales, reglamentarias o contractuales le permiten. Este precepto se denomina principio de legalidad. Otros sostienen que el fundamento de la atribución estatal se debe a la existencia de una subordinación del contratista con relación al Estado, con el objeto que las cláusulas del contrato se adecuen a las cambiantes necesidades públicas, satisfaciéndolas conforme a las circunstancias y condiciones del momento. En otras palabras, se sostiene que, por encima del interés individual del contratista, está siempre el interés general de la comunidad representado por la administración pública. El extinto profesor Marianov afirma: la administración, en el ejercicio de su actividad, no se desenvuelve con libertad absoluta, vale decir, con prescindencia de todo el ordenamiento jurídico. Por el contrario, debe desenvolverse con sujeción al ordenamiento jurídico. La actividad de administración está entonces limitada. Es esa la consecuencia primaria que en este orden de cosas deriva del Estado de Derecho. En esta línea de pensamiento encontramos a Sarmiento García, quien sostiene que debe existir una ley o un marco regulatorio que le permita esta mutabilidad, y agrega: es que no vimos cómo un derecho que integre el concepto constitucional de propiedad pueda quedar sometido a la sola voluntad de la administración, que sin habilitación legal pueda quitar ese derecho y sustituirlo por una indemnización. La garantía constitucional de propiedad no cede ante una ley, y por eso solo cede ante una ley, y por ello discrepa con los que afirman que el ius variante constituye una fórmula atenuada de la potestad de extinguir directamente el contrato si el interés público así lo merita, sea mediante rescate, si el Estado desea reasumir la prestación encomendada al particular, sea mediante la revocación por oportunidad, mérito o conveniencia, si esa prestación no es más conveniente que sea efectuada. Y eso sería así, pues se dice: quien puede lo más, puede lo menos. Parecida es la opinión de Del Piazzo, que afirma: el poder de modificación unilateral también debe ser previsto por vía legal, sea por vía reglamentaria o sea por vía contractual. Se apoya para tal afirmación en lo siguiente: de acuerdo a la Constitución, se está refiriendo a la Constitución del Uruguay, solo puede admitirse una modificación unilateral si existe ley formal que lo prevea. En efecto, el artículo 7, cuando reconoce los derechos, incluye entre otros los de seguridad, trabajo y propiedad, y dispone que nadie puede ser privado de ellos sino conforme a las leyes que se establezcan por razón de interés general.
A la vez, el artículo 10 dice: ningún habitante de la República será obligado a hacer lo que le no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Complementariamente, el artículo 32 reconoce la propiedad como un derecho inviolable, de manera que, no mediando ley, la administración no puede obligar a alguien a hacer lo que no está mandado por una ley. De manera similar, esas garantías las encontramos en nuestra Constitución Nacional. Así, por ejemplo, el artículo 17 dice: la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley. A su vez, el artículo 19 dice: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. En cuanto a la obligación del contratista de aceptar las modificaciones introducidas en la administración, Pedro Guillermo Altamira, mi padre y mi maestro, afirma: el contratista se conformará con las modificaciones en los trabajos que fuesen ordenadas por funcionarios autorizados, siempre que esas órdenes le sean dadas por escrito y no alteren la base del contrato. Ver artículo 29 de la Ley de Obras Públicas 13064. El límite de las modificaciones en los trabajos está dado por la última parte de este artículo: no alteren la base del contrato. Es decir, todo aquello que lesione la naturaleza de la obra, su estructura constructiva fundamental, los conceptos medulares de su concepción arquitectónica y todas aquellas circunstancias que hagan variar la noción primaria y el esfuerzo de realización, introduciendo un cambio esencial en su concepción. En fin, cuando se obliga al oferente a afrontar lo que no pudo estar en sus cálculos ni en su suelo contractual, cuando la obra fue licitada, adjudicada y contratada. Roberto Lucchi dice: como ayuda variante, es una cláusula que se incluye generalmente en los contratos administrativos. Cuando la administración hace uso de ella, podría sostenerse que no es el ejercicio de una potestad, sino un derecho emergente de un acuerdo voluntario. Pero, al estar en la ley como atribución, y los contratos administrativos se deben ajustar a sus prescripciones, es una potestad legislada que se instrumenta en el texto contractual. La situación del contratista es diferente. Al aceptar el contrato, acepta esta cláusula por decisión propia, y si actuó diligentemente, la debió prever como riesgo al preparar la oferta. Es una cláusula consentida voluntariamente. La modificación es por ello un riesgo previsible, así como lo es también la rescisión unilateral del contrato. El contratista sabe que si la modificación excede los márgenes contratados y se rescinde el contrato, deberá recibir una indemnización. Todos estos riesgos lo incluirá en el precio y paralelamente disminuirá el cálculo de riesgo que asumirá el Estado o que están tasados. De ahí que, además de constituir una potestad jurídica de administración, es una modalidad propia de estas contrataciones, aún en los regímenes donde no se reconoce la figura del contrato administrativo. No debemos olvidar que es importante destacar que este principio de la modificación del contrato durante su ejecución es una atribución que tiene el Estado, pero no el contratista, ya que éste está obligado a cumplir estrictamente con el pliego de condiciones y la cláusula del contrato. Solo puede efectuar las modificaciones que hayan sido autorizadas por la administración y que no importe cambio de precios y fueran útiles para su fin. El entonces distinguido profesor francés Benoit sostiene que la administración puede, durante la ejecución de los trabajos, hacer modificaciones,
ya sea en el plan de obra, en los materiales o en el método de trabajo inicialmente previsto, porque no se debe olvidar que tiene a su cargo la dirección de la obra. Esas modificaciones tienen un límite, ya que la administración no puede violar las disposiciones legales o reglamentarias. Además, si esas modificaciones perjudican patrimonialmente al contratante, tiene derecho a solicitar la correspondiente indemnización. No hay duda que esta atribución que tiene la administración de modificar los contratos administrativos debe ser razonable, ya que de lo contrario viola la garantía nominada de la no arbitrariedad que surge de los artículos 28 y 33 de la Constitución Nacional. En esta línea de pensamiento, Casaño dice: una diferencia más notoria en relación con los contratos privados que exige el régimen de ejecución del contrato administrativo radica en la prerrogativa modificatoria que puede ejercer de forma unilateral la administración, la cual, dentro de ciertos límites cuantitativos establecidos por el hecho positivo, es susceptible de ser dispuesta al contratante. A su vez, para hacer frente a la necesidad del interés público, vinculada concretamente con la ejecución del contrato, y siempre que el ordenamiento lo apodere en forma expresa, el sujeto estatal que contrata con un particular puede también ejercer tal prerrogativa, a condición que su ejercicio no sea abusivo o arbitrario, teniendo el contratista en tal caso la opción de resolver el contrato por culpa de la administración si la modificación que se pretende llevar a cabo altera la ecuación económico-financiera contractual o excediera el tope cuantitativo. Participa de la teoría sostenida por García Oviedo y Martín Uceros, que para que la administración pueda modificar el contrato administrativo, es necesario que existan nuevas necesidades generales o nuevas causas técnicas imprevistas al concertarse aquel. Además, afirman con buen criterio que si tales modificaciones alteran la ecuación económica financiera, el contratista podrá solicitar su reparación o puede constituir también causa para solicitar la resolución del contrato. La doctrina francesa, entre los cuales encontramos a Vedel y a Pétignon, aseveran en forma uniforme que el mantenimiento de la ecuación financiera es un derecho del contratista y cualquier modificación que lo perjudique le faculta a solicitar el restablecimiento del equilibrio. Estoy de acuerdo con Gambier en cuanto afirma que esta posibilidad de cambio o mutabilidad genera necesariamente cierta inestabilidad del contrato administrativo, cuya existencia a su vez se justifica también en la necesidad de satisfacer el interés. Lamentablemente, a veces el ius variante se ha utilizado para beneficiar al contratista, ya que en una oportunidad se llamó a licitación para construir una escuela con 10 aulas, y durante la ejecución del contrato se dijo que tenía que construir 2 aulas más. El contratista aceptó y ejecutó la obra, cumplió con la nueva orden y construyó una escuela con 12 aulas. De esta forma adquirió mayor capacidad de obra y le sirvió como antecedente para nuevas licitaciones públicas. Si esa licitación se hubiese llamado para construir 12 aulas, esta empresa no se hubiera podido presentar, porque carecía de capacidad técnica suficiente. En cambio, ahora con esta modificación adquirió mayor capacidad técnica y se puede presentar licitaciones que antes no lo podía hacer. Estamos en presencia entonces de un ius variante que se realiza para beneficiar a un contratista. Y bien, durante la ejecución del contrato,
La administración no puede olvidar que los otros oferentes que participaron en la licitación van a controlar su ejecución y podrían oponerse a cualquier cambio que se produzca en las condiciones de licitación. Esto rara vez sucede, ya que una vez que se adjudicó la licitación, los oferentes, los empresarios comienzan a analizar los pliegos de una nueva licitación y excepcionalmente se agravian por la violación del principio de igualdad, que debe regir no solo durante el procedimiento de la licitación, sino también durante toda la ejecución del contrato. La violación se produce si se otorga una injustificada ventaja al contratista, pues en el caso que se menciona, se sabía con anticipación que 10 aulas eran pocas para esa escuela y por lo tanto se otorgaba una injustificada ventaja al contratista. Lo correcto hubiera sido que se hubiese llamado a licitación para construir 12 aulas. Evidentemente se ha marginado un principio fundamental en los contratos administrativos, que es la supervivencia del principio de igualdad durante la ejecución del contrato. Pues, con pretexto de satisfacer el interés público, se ha dado una ventaja a un oferente en perjuicio de todos los otros. El contratista deberá realizar modificaciones en los trabajos, siempre que fueran ordenadas por escrito por funcionarios competentes, sin que ello altere la base del contrato con un límite, que por lo general es el 20% de cada ítem. Además, las órdenes verbales de modificación no deben ser obedecidas, ni autorizan a reclamar el pago de ningún trabajo adicional. Considero de interés destacar que si la modificación autorizada produjera un aumento de obra, estos serán pagados al contratista. Y en cambio, si se produjera una disminución, no tendrá derecho a reclamar indemnización por los beneficios que dejara de percibir. Pero, si el contratista justificara haber acopiado materiales para las obras que ahora no deberá ejecutar, puede reclamar a la administración el justiprecio por el perjuicio sufrido. En otras oportunidades, se ha utilizado el ius variante para perjudicar al contratista, ya que en una concesión de obra pública y servicio público se rescindió el contrato antes del vencimiento del plazo por razones de interés general, aduciendo que ese servicio se iba a municipalizar. Se lo perjudicó porque para la indemnización se aplicó el criterio que establece la ley de expropiación: pago del daño emergente, pero ni un peso de lucro cesante. La modificación se puede realizar siempre y cuando no se trate de una modificación del objeto o del opus. Por ejemplo, que se llama licitación para hacer una escuela y luego se lo modifique durante la ejecución para hacer un hospital. En este caso, habría que llamar a una nueva licitación, porque se ha modificado la obra en sí misma, pues se trata de una obra distinta a la que figura en los pliegos y en los planos, que limita el poder de modificación de la administración. Es importante distinguir la obra complementaria de la obra adicional. La obra complementaria es aquella que no figuraba en los planos o documentos del contrato, pero fueron no obstante indispensables a juicio de administración para que la estructura a construir respondan a su fin. Esta obra debe ser obligatoriamente realizada por el contratista con todos los accesorios necesarios para el fin y uso a que está destinado ahora, con la obligación de pagar su costo. Me viene a la memoria que en una oportunidad se exigió al contratista de un hospital que modificar los planos y realizar una entrada de emergencia para los pacientes que llegaran en ambulancia. El contratista aceptó, pero adujo que era una obra adicional. La administración le respondió que era un trabajo complementario
porque está obligado a ejecutar los trabajos de acuerdo a su fin, y el fin es el de un hospital, y numerosos pacientes llegarán en ambulancia. El contratista aceptó esta decisión y por ello no acudió a la vía judicial. En cambio, la obra adicional es aquella que no está prevista en el contrato, pero es útil para su buena ejecución, aunque no sea imprescindible. Por ejemplo, se le pide a la empresa contratada para remodelar una plaza la construcción de un monumento para homenajear a un prócer. La obra adicional no está obligada a ejecutarla, pero por lo general se la realiza porque lo beneficia económicamente en virtud del precio que va a percibir. Es necesario distinguir las modificaciones de carácter cuantitativo de las de carácter cualitativo, en el sentido de que se trata de la ejecución de nuevos trabajos ampliando los que figuran en el pliego y los planos. Se trata de una modificación extracontractual, ya que esa modificación no estaba prevista ni en los planos ni en el contrato. Considero que las modificaciones cuantitativas el contratista tiene que aceptarlas, siempre y cuando no sean arbitrarias. En cambio, las modificaciones cualitativas pueden negarse a ejecutarlas si no se pone de acuerdo en el precio y en el plazo para realizarlas, pues son obras extracontractuales. Traigo otro ejemplo que sucedió mientras ejercía la profesión. Una empresa que estaba construyendo una autopista se le ordenó que debía iluminarla. El contratista aceptó y pidió que se le pagara como trabajo adicional. Y la administración así lo hizo, se pagó como trabajo adicional. En este caso la administración obró mal, porque debió llamar a una nueva licitación para que se presentaran todas las empresas especialistas en iluminación. Se modificó el contrato beneficiándolo y dándole un antecedente importante para el futuro, como es la posibilidad no solo de construir una autopista, sino también de iluminarla. Lamentablemente, ningún oferente se quejó y de esa forma se permitió que el Estado procediera arbitrariamente y aduciendo el interés general benefició a una empresa. Veamos ahora lluvia variante en la relación de empleo público. Con relación al contrato de función o empleo público, o sea, con relación a la naturaleza jurídica del vínculo que une al agente público en la administración, es necesario distinguir a aquellos que están regidos por una norma especial que se llama Estatuto para el Personal de Administración Pública, de los que se encuentran vinculados por contratos regidos por el derecho laboral, y por ello están sujetos a los principios y normas del derecho laboral. Estoy en total desacuerdo con este proceder, porque el derecho laboral rige cuando el patrón y el empleado u obrero están regidos por el interés privado y no cuando uno de los sujetos es el Estado, que debe propender a la satisfacción del interés general. No hay duda alguna que los intereses en pugna son distintos. Uno es el del Estado, al que lo guía la satisfacción del interés general, y otro es el del agente público, preocupado por la satisfacción de su propio interés. La diferencia también está en que si el juez tiene duda en una causa judicial con respecto a quién darle la razón, se la tendrá que dar al empleado por el principio indubio pro operario, lo que es factible cuando el patrón es un particular, porque el legislador ha querido que si tiene que decidir entre el patrón, que es el poderoso económicamente,
y el empleado, que es el pobre, en la duda se tiene que pronunciar a favor del pobre, es decir, a favor del empleado. También considero importante destacar que en virtud del artículo 14 de la Constitución Nacional, el agente público tiene estabilidad absoluta, lo que significa que solo puede ser privado de su empleo como sanción a raíz de haber cometido una falta grave y siguiendo el procedimiento establecido en el Estatuto del Empleo Público. En caso de que el despido sea declarado inválido por sentencia judicial, tiene derecho a la reincorporación y al pago de los daños y perjuicios que tal decisión inválida le haya producido. En cambio, el empleo privado, regido por convenios colectivos de trabajo, puede ser despedido sin justa causa y solo tiene derecho a una justa indemnización, pues el derecho a la estabilidad se transformará en un derecho a crédito. El ius varianti se aplica no solo a los agentes públicos, que están regidos por el Estatuto para el personal de administración pública, sino también para los que se encuentran regidos por convenios colectivos de trabajo y, por lo tanto, se aplican las normas y principios del derecho laboral. Lo importante es destacar que la decisión no puede ser arbitraria y la arbitrariedad se pone en manifiesto cuando el funcionario actúa caprichosamente, porque sí, porque se le ocurre, cuando está en contra de los fundamentos de hecho y de derecho, o cuando el acto es desproporcionado, porque no guarda una adecuada proporción entre la falta que se le imputa y la sanción aplicada, como lo ha dicho en numerosos votos el doctor Cecil. En este supuesto hay exceso de punición. La calificación de arbitraria de un acto no se refiere a su acierto o desacierto, a la justicia o injusticia de la resolución, sino que se caracteriza por tratarse de una medida formalmente que desprecia la norma que tiene que aplicar. Podría decirse que lo arbitrario no es una calificación estimativa respecto al contenido normativo, sino algo que denota un poder ajeno y contrario al derecho. Las decisiones que sean jurídicas podrán ser mejores o peores, acertadas o desacertadas, justas o injustas, pero siempre tienen como plataforma una norma. En cambio, es arbitraria si se dicta una medida para satisfacer un capricho, un antojo, una veleidad. Y por eso el acto administrativo tiene que ser nulo, como lo ha dicho nuestro Tribunal Superior en reiteradas oportunidades. Es también arbitrario y por lo tanto el acto es nulo cuando la administración obra sin dar a conocer la causa de esa decisión, aunque el acto haya sido dictado en ejercicio de facultades discrecionales, ya que no solo cuando la administración actúa en ejercicio de facultades regladas, sino, y con mayor razón, deben motivar sus decisiones cuando lo hacen en ejercicio de facultades discrecionales. Lamentablemente, a veces se utiliza el ius variandi para sancionar al empleado, como en una oportunidad a un médico cirujano especialista en traumatología y más precisamente el trasplante de cadera, se lo trasladó del Hospital Córdoba a la dirección de personal para que dictaminara si le correspondía dar licencia y en este supuesto cuántos días al empleado que solicitaba licencia por adolecer de un traumatismo. Evidentemente, en este caso, estamos en presencia de una sanción implícita, porque aduciendo el ius variandi, el ministro de Salud Pública le cambió no solo el lugar de trabajo, sino también de las tareas que debía realizar y que la había conseguido por concurso.
En otra oportunidad, se quería beneficiar a un empleado, y como no se podía dar este fundamento, se ordenó el traslado desde una dependencia que quedaba a 42 cuadras de su domicilio a otra que quedaba a 3 cuadras, y se adujo que el traslado se realizaba por razones de servicio. Conclusión. Para finalizar, considero importante destacar que los ejemplos precedentemente dados a conocer es una prueba cabal de un vicio en la motivación. La motivación es un elemento esencial del acto administrativo. Es conocer las razones por las cuales se dicta el acto y los motivos por el que se lo dicta. En otras palabras, es hacer conocer la causa y el fin. Se trata de una obligación que hace a la forma republicana del gobierno y al derecho de defensa. Por lo tanto, tiene su fundamento en los artículos 1 y 18 de nuestra Constitución Nacional. Es por ello que la motivación debe ser cierta, clara, precisa. Por lo contrario, el afectado podrá seguramente con éxito impugnar este acto administrativo dictado con una motivación manifiestamente falsa. Se debe tener en cuenta que todo acto administrativo debe tener como fin, directo o indirecto, la satisfacción de interés público, o como bien dice el preámbulo de la Constitución, promover el bienestar general. La finalidad que se busca con la emisión o dictado de un acto debe estar dentro del marco de la función administrativa y del ordenamiento jurídico, por lo que debe existir coincidencia entre el fin querido por la norma y la que tiene el funcionario al dictar el acto. Es un requisito de la legalidad que hace al principio de juridicidad y buena fe que la administración está obligada a respetar. Por ello, no puede aceptarse que un acto persiga en forma directa o encubierta una finalidad distinta al bien común, ya que si se aspire para beneficiar a alguien o para perjudicar, hay evidentemente un vicio en el fin que es grave y que en doctrina es conocido como desviación de poder. La consagración del fin como elemento esencial del acto administrativo es una consecuencia de los esfuerzos realizados por el Consejo de Estado francés para someter el proceder de la administración al principio de legalidad. El vicio en el fin existe tanto cuando el funcionario actuó procurando satisfacer su propio interés, cuando actuó para perjudicar a alguien, o cuando lo hizo para beneficiar al Estado con un falso criterio estatista. Generalmente, cuando el fin se encuentra viciado, lo manifestado es falso y el verdadero propósito es encubierto, porque el funcionario procura disimularlo para que no se vislumbre su verdadera intención. Comúnmente es difícil probar la desviación de poder, ya que es un vicio de carácter subjetivo. Hay que sacar a la luz la verdadera intención que tuvo el funcionario al suscribir el acto. Estamos en presencia de la declaración de contenido de voluntad falsa, como los ejemplos que he citado, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es la intención que ha tenido el funcionario al dictar el acto. En síntesis, el ius variante es una institución sumamente importante para el derecho administrativo y se encuentra estrechamente vinculada con dos principios elementales, el de buena fe y el de veracidad, ya que de lo contrario nos encontramos frente a un vicio esencial del acto administrativo como es la desviación de poder. Nada más y muchas gracias por vuestra atención.
Muy bien, doctor Altamira. Doctor, muchísimas gracias. Como es habitual en nuestro instituto, todas aquellas personas que deseen formularle alguna pregunta o expresar alguna opinión respecto al tema, me pide la palabra. Felicitaciones, doctor Julio Altamira. Excelente su disertación. Muy profunda, muy vasta, muy útil. Muchas gracias, doctor Sassi. Bueno, el doctor ha barrido desde la doctrina sólida hasta las perspectivas actuales y la jurisprudencia y sus opiniones personales. Se ve que los ha dejado planchados a todos los asistentes que no se animan a preguntar ni a opinar. Bueno. José, yo quería... Te escuchamos, Alfonso, sí. Sergio, Sí. un segundito. No, solamente la verdad que me gustó mucho la intervención del profesor y me parece que plantea algo muy interesante sobre si hay que reformular o repensar el alcance de esta potestad que tiene el Estado sobre el ius variandi. Creo yo que en los tiempos que corren es una atribución que debería estar más limitada, como ha ocurrido, por ejemplo, en la ley española de contrataciones, que realmente la limita digamos, a supuestos muy estrictos, a eso que Julio llamaba, digamos, circunstancias indispensables. Y yo creo que esto viene impuesto también por algo que marcaba Julio, que tradicionalmente siempre hemos dicho que en materia de principios que rigen en la licitación, se le daba mayor importancia a la igualdad, y creo que la tendencia moderna es a darle mayor importancia a la concurrencia. Y creo que justamente este tipo de cláusulas tan abiertas que le dan tanto poder al Estado desalienta la concurrencia. Por eso, bueno, digamos, comparto esta idea de tratar de limitar esta facultad del Estado para que las cláusulas exorbitantes se vean un poco limitadas, como ocurre, por ejemplo, en los contratos de participación público-privada. Así que me parece muy bueno, profesor, que haya puesto sobre la mesa este tema tan importante. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Sergio Carullo quería hacer uso de la palabra. Bueno, doctor, felicitaciones, la verdad muy interesante la conversación. Lo que le quería consultar es, cuando usted refería, por ejemplo, al tema de la escuela, que no le pueden cambiar el objeto, o el hospital que la cambiaban en la escuela, si la pandemia y todos estos sucesos recientes no han venido a poner un poco en crisis estos límites tradicionales bueno, la barrera es la esencia del contrato, el objeto del contrato, más allá de que comparto obviamente su postura, pero si estos fenómenos recientes no han venido a poner en crisis un poco algunos límites en materia de ius variandi, aun cuando deberían ser aún tenidos con mayores resguardos. Está silenciado, doctor. Julio. ¿Me escucha ahora? Sí, ahora sí. Ahora, bueno, perdón. Le diré de que usted ha puesto realmente las cosas en su lugar, pero todo depende del funcionario. Si el funcionario es honesto, va a proceder bien. Si el funcionario es deshonesto, cualquier motivo va a ser suficiente para proceder deshonestamente. Es decir, puede aducir la pandemia y sobre pretexto que aduce la pandemia puede hacer tremendas cosas. Puede hacer tremendas cosas aduciendo la pandemia. Puede enriquecerse, puede beneficiar a uno, puede beneficiar a otro. Es decir,
siempre va a haber argumentos para proceder mal y eso es difícilmente de controlar. ¿Por qué? Porque siempre está de por medio la mentira. Se dice una cosa y realmente se hace otra. Por eso, no sé cómo habría que hacer, cuál sería el método para evitar que los funcionarios procedan mal. Yo creo de que todo viene de la educación. Y creo que nuestro país se vino abajo y se empobreció cuando le quitó la importancia que tiene la educación estatal. Cuando la educación estatal era importante, había pocos colegios privados. Los únicos colegios privados eran los religiosos. Como la educación estatal fue tan mal y cada vez que se vino abajo, empezaron a haber cada vez más colegios privados. Y si no le enseñan a los padres, tienen que enseñar a los maestros a proceder bien. Y en la vida hay que proceder bien. Y uno de esos nunca se va a arrepentir. Por eso creo que hay que enseñarle al niño de chico que proceda bien. Y procediendo bien, siempre va a estar tranquilo. De lo contrario, siempre vamos a tener cada vez más corrupción. No sé si le he contestado. Yo le quiero decir al doctor Altamira Gijena y a todos los presentes que el señor decano de la Facultad de Derecho ha remitido una nota a nosotros, a Liliana Yami, excusándose porque lo habíamos invitado, que le hubiera gustado mucho asistir a esta reunión, pero tenía un compromiso preasumido, así que se quería que le manifestemos a usted, doctor Altamira, sus saludos y su imposibilidad de asistir. Muchas gracias. Leonardo, lo escuchamos. Gracias, José. Felicitaciones, profesor Altamira, por la exposición. Con motivo de la pregunta que hacía Sergio Carulo recién, simplemente comentar que en un libro de publicación durante la pandemia, el profesor Pérez Walde, él postula un abordaje de la cuestión de los cambios con motivo de la pandemia diferente, es decir, diferente a la que se expuso recién, digamos, ¿no? Él postula que hay en los contratos administrativos de trato diferido en el tiempo o de cumplimiento con prestaciones continuadas, dice, son, en general, tiene la particularidad, el contrato administrativo, que el efecto o el valor del tiempo. Con motivo del tiempo, es decir, los largos tiempos de ejecución de los contratos, el cambio es un elemento natural. Entonces hay que prever en el derecho público categorías, institutos para prever los cambios. Se ha quedado sin sonido, doctor. Massimino no está al día con la tarjeta de internet. Se ha cortado. Bueno, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra mientras tanto que recupere el doctor Massimino su conexión? Bueno, esperaremos un rato. Bueno, no sé, Liliana, si lo... Y ahora abandonó la reunión, quizás intente conectarse nuevamente. bueno, esperemos un Vamos ratito, a ver un momentito a ver si se puede conectar. Doctora Dasencich, le escuchamos mientras tanto. Hola, buenas tardes a todos. Doctor Julio, un gusto escucharlo. Quería pedirle su opinión en relación a el impacto de las tecnologías en la teoría del acto administrativo. Hay ciertas tecnologías como la inteligencia artificial que eliminan al órgano individuo en la emisión de la voluntad administrativa.
¿Usted entiende que esto eliminaría la teoría del órgano o cree que la teoría del acto administrativo podría receptar válidamente o decisiones de la administración automatizadas donde se elimine el órgano individuo como persona humana? Yo creo que muy bien la pregunta esa. Yo creo que estamos en un proceso de evolución que hoy no nos vamos a dar cuenta lo que puede suceder de acá a 10, 15 o 20 años. Como no nos dimos cuenta lo que podía suceder con motivo de la pandemia. Yo creo de que hay muchas cosas que hoy la vemos seguras que van a cambiar. Es probable también que cambien las teorías y que todo lo que hemos nosotros estudiado hasta ahora quede desactualizado. Así que yo creo que la pregunta que usted hace es una pregunta que realmente hay que meditarla y ver qué es lo que puede pasar, si realmente los robots pueden reemplazar a la persona. Si pueden reemplazar a la persona, entonces, ¿quién sería el responsable? ¿El que organizó ese robot? ¿Cómo sería? Supóngase que esté mal, que ese robot tenga alguna falla. ¿Quién sería el responsable? Entonces, hay una serie de cosas que van a cambiar y que hoy en este momento no nos imaginamos qué es lo que puede suceder. Fíjese que me contaba un nieto que estuvo en Japón de que a él lo atendió un robot. Lo atendió un robot en el hotel. Y no la persona, y no hay persona, si un robot viene, le da la llave y aquello, o sea que cosas que parecieran imposibles pensar. O sea que esa tu pregunta que usted dice, en este momento no se podría contestar, pero habría que ver qué es lo que puede suceder en el futuro. Es una gran interrogante que va a suceder. Discúlpeme. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a... Ahí está, doctor, Perdón, ahí profesor. se pudo conectar Se cortó. Leonardo. Se le cortó la luz, disculpen. Lo voy a hacer corto, disculpas. Simplemente para completar la idea. Si el contrato administrativo es de trato sucesivo diferido en el tiempo, el cambio es un elemento natural, de modo que la variación no es algo excepcional que deba ser abordada solamente del ius variandi. Entonces, como prevén los pliegos, por ejemplo, en las normativas de contratación norteamericana, de forma más pragmática, se prevén estos contratos a largo plazo que en caso de haber una variación, la posibilidad de, en los términos previstos en las normas de los pliegos de parte reglamentaria, de negociar esta variación cumpliendo ciertos estándares básicos, ¿no es cierto? Es decir, no podrá establecerse una condición que no se hubiera dado a cualquier oferente, aún en el marco de esa renegociación, establecer límites de montos, de tiempos y demás, donde incluso prevén que en caso de conflicto puede estar sometido la diferencia a un tribunal administrativo independiente. ¿Está bien? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? Que la variación es normal, la variación es regular, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, el ius variandi merecería, como decía, insinuaba Sergio recién, quizás establecer normas generales en una ley que nosotros no tenemos, es decir, un gran déficit que tiene nuestra normativa, el 1023 o la 10.155 en provincia, es que no prevén un capítulo específico, en todo caso, para una renegociación de contrato, estableciendo ahí las pautas para que si hay variación, se pueda establecer. Porque ¿qué pasó en pandemia? En pandemia pasó que teníamos obras públicas previstas que con motivo de la necesidad de otras obras públicas cambiaron hasta el objeto. Y hubiera sido esta variación necesaria cualquiera fuera el contratista. Entonces pensemos en el funcionario, planteo, que quiere cumplir con el interés público, que es honesto, que es transparente, que tiene buena fe y que necesita estas pautas generales. Bueno, ese es un poco el planteo que realiza esta doctrina que yo señalaba, Pérez Gualdi y demás, que hace un abordaje distinto de la variación, es decir, un ius variandi que responda más a la naturaleza de largo plazo del contrato administrativo. Pero bueno, es un punto de vista, ¿no?, que me parece muy fundado, y sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? Era simplemente ese es el aporte que quería hacer. Gracias. Muchas gracias, Leonardo. Liliana, ¿te parece que lo saludamos nuevamente al doctor Altamira con un fuerte aplauso?
y damos por concluida la sesión. Gracias a todos los presentes por habernos acompañado. Gracias. Chao, muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Altamira, excelente. Gracias, doctor. Saludos a todos.